El Partido Comunista y la lista 1001 fueron el sector más votado en las pasadas elecciones del Frente Amplio. Recogió 22.798 sufragios, superando así al MPP, que era el más votado desde el año 2002. Esta performance le permitirá tener mayor representación en la mesa política y también en el plenario nacional del Frente Amplio. Los comunistas emitieron un comunicado en el que manifiestan que recibieron con orgullo el resultado y que el mismo no hace más que aumentar su responsabilidad y compromiso con la unidad y el fortalecimiento del Frente Amplio. ¿Qué significa este resultado para el Partido Comunista? ¿Cuáles son los desafíos que ahora enfrentan? Lo conversamos esta mañana con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Castillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y buen año para todos. Muchas gracias. Castillo, ¿cómo recibió este resultado del Partido Comunista en la elección del Frente Amplio? ¿Qué primera lectura hace del mismo? Bueno, tú decías bien, ahí en el comunicado tratamos de expresar las primeras reacciones de lo que tiene que ver una elección interna, que hay que colocar en su justo término. En primer lugar, porque cualquier participante en una contienda electoral siempre aspira a tener un buen resultado. Nadie trabaja para perder, nadie trabaja para ser segundo, todos los sectores aspiran a tener la mayor correspondencia posible con el electorado, y esto es una buena cosa. Nosotros esto no lo vamos a negar, no lo vamos a ocultar, porque es producto de una cantidad impresionante de militantes, de hombres y mujeres, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces es una muy buena cosa y hasta ahí hay que hacer una primera reflexión. Una segunda es lo que decís vos, un estudio un poco más profundo, a ver, porque no puede ser que cuando la contienda electoral sea adversa, cuando uno cae derrotado electoralmente, haya que generar un análisis, un debate, un balance, crítica y autocrítica, pero que las mieles del triunfo te mareen un poco y que te olvides de todas las demás cuestiones. O sea que hacer una apreciación justa desde el punto de vista político supone analizar más resultados de las elecciones. Que una parte, como tú dices, es que resultó electo Fernando Pereira. Eso es una muy buena noticia. Yo creo que la primera noticia que nosotros estamos considerando como la más positiva de todas es el aumento de votantes de adhesiones que tuvo el Frente Amplio en esta elección. Esa es la primera cosa. Para cualquier grupo, para cualquier partido, para cualquier sector, para cualquier lista, lo más importante que teníamos como objetivo era detener la caída en votos que iba teniendo el Frente Amplio en las elecciones anteriores, y volvimos a recuperar parte del electorado casi que en un 40% más con respecto a la elección anterior. Una segunda cosa es que el candidato que nosotros y varios grupos respaldábamos, que es Fernando Pereira, haya salido electo con tan fuerte respaldo. Es el primer presidente electo por voto secreto que tiene el respaldo tan grande en cantidad directa de votos y en porcentaje de votos con respecto a la elección anterior. Eso también es una buena cosa. Es una cosa muy importante que hay que analizar, que es la primera vez que la fuerza política, y creo que comparativamente contra todos los demás partidos del Uruguay, tiene de las 19 presidencias departamentales, 13 de ellas son mujeres, sin que nosotros hayamos tenido que obligar, que sacar una resolución, que generar ninguna otra instancia que no sea la voluntad propia de los sectores y de las bases de elegir y de proclamar a sus candidatos y candidatas. Bueno, en algunos lugares, muy pocos, había solo una compañera mujer que estaba disputando la elección, entonces ya eso podrían decir que es casi cantado, pero en otros lugares las compañeras mujeres competían con otras y con otros y también resultaron electas. Por lo tanto, es muy buena cosa tener casi el doble de participantes de mujeres en las presidencias que de varones. Y luego hay que analizar también los comportamientos por departamentos. En algunos lugares donde ha sido una muy buena elección comparativamente con lo que venía ocurriendo anterior, en algunos otros lugares hay que mirar con más detenido detalle porque hay pérdidas de electorado o se estanca el electorado. Lo que allí decíamos, insisto, y que tú leías bien, es que, bueno, pasado el hecho de terminar el escrutinio, que duró casi un mes,
Bueno, ahora hay que analizar el resultado, corregir en donde tengamos que corregir y aprontarnos para colocar la dirección del Frente Amplio donde tiene que estar. Ujú. Ahora, si bien Castillo, es cierto que va a haber un análisis posterior y como usted lo decía, se van a plantear escenarios de discusión y análisis de este resultado, le quiero preguntar dónde cree usted, o por lo menos someramente, dónde cree usted que están los puntos fuertes de la votación del Partido Comunista. Y se lo pregunto porque esto vendría a ser una segunda ratificación de una situación diferente para el Partido Comunista, porque la elección del 27 de octubre del año 19 mejoró también su performance y su participación en el Parlamento. Sí, sí, es verdad. Antes de ir de lleno a la respuesta, yo quiero hacer una muy breve aclaración, que yo creo que tú lo sabes, pero para que lo comprendan todos los oyentes. El Partido Comunista no se presenta solo en las contiendas electorales. Su expresión electoral es la lista 1001, que no es solamente del Partido Comunista, sino que hay una cantidad de sectores y figuras independientes y bases que participan en ella. Algunos muy reconocidos como el FIDEL, el Frente Izquierda de Liberación, pero también otros sectores que han ido participando o figuras independientes o representantes parlamentarios que, aún perteneciendo a otras listas o a otros grupos, fueron en esta elección dentro de la lista 1001. Entonces, digo para colocar en su justo término y ser lo más objetivo posible. Tú decías bien también, esa lista 1001 en el medio de que el Frente Amplio perdía el gobierno, que era nuestro objetivo principal, de todas formas creció y creció su representación parlamentaria, tanto en diputados como en el Senado, en la elección del año 19. En el año 2020 creció en la elección departamental y nuestra candidata que impulsábamos, Carolina Cose, obtuvo la intendencia de Montevideo. A nivel de Montevideo además creció mucho en la representación de ediles, en la Junta Departamental, y ahora en la elección interna se mantiene un crecimiento hacia la interna del Frente Amplio, más o menos parecido, bastante parejo con el MPP, que sigue siendo una fuerza política importante dentro del Frente Amplio. Yo creo que ahí deben haber varios factores que va a haber que analizarlo, pero me parece que la cercanía del trabajo político, ser partícipes la mayoría de nuestros integrantes en la lucha social, en los barrios, en los distintos departamentos, en las cooperativas, en las ollas populares con la solidaridad, el reconocimiento del rol que se obtuvo también en la recolección de firmas, no solos ni únicos, pero entre otros también nuestros militantes estuvieron allí junto a otros más. Debe ser eso algunos de los motivos por los cuales bueno, ahora tenemos ese respaldo, pero veremos qué es lo que demanda después la discusión más detenida y el análisis que el Comité Central va a hacer sobre fin de mes. Claro, le hago esa pregunta porque Alejandro Sánchez, el senador del MPP, en una nota del diario El País estos días decía que el MPP no había caído en votos, sino quien había levantado en participación justamente era el Partido Comunista. Y eso es un dato en sí mismo, o sea, es gente que fue a votar, o sea, de la cantidad de gente que fue a votar, que fue más que en la elección anterior, muchos se volcaron por el Partido Comunista, por la lista 1001, Sí. para ser concretos, en esta elección. Sí, sí, es verdad, eso tiene razón el senador Sánchez, esto es correcto. Además, por más que por escasos votos, por un porcentaje de 2%, creo aproximadamente, de votos a nivel nacional, la 1001 supera la expresión electoral de la 609, no quiere decir esto que haya caído el MPP. El MPP tiene un respaldo electoral importante y tiene una cantidad de militantes y muy importante también en toda la estructura, pero bueno, son comportamientos. También cuando uno analiza un primer análisis que yo llevo para el Comité Central, una primera valoración de la que estamos haciendo, es que el electorado frente amplista, por sobre todas las cosas, primero y antes que nada, es del Frente Amplio. Y luego va decidiendo su voto, bueno, en función de los candidatos, en función a la simpatía transitoria, en función a determinados elementos que se vuelcan alrededor de la campaña electoral, de las propuestas, de las iniciativas. Pero si uno se fija el comportamiento, tanto en las elecciones nacionales como en las elecciones internas del Frente Amplio,
los grupos van variando los que son mayoritarios. En todo caso, el hecho distintivo, el rasgo distintivo que va cambiando ahora es que el MPP, la celista 609, había sido una fuerza política preponderante durante una cantidad de elecciones a esta parte, siempre terminaba siendo primera. Cuando antes había sido el Partido Socialista, había sido Asamblea Uruguay por otros tiempos, ya había sido la 1001 años atrás, bueno, pero hacía una cantidad de elecciones que la 609 iba siempre en los primeros lugares. Castillo, le pregunto, porque ya se nos está agotando el tiempo del reportaje, para ir más al hueso, digamos, y entre comillas esta pregunta que voy a hacer ahora, ¿en qué va a usar su peso el Partido Comunista dentro del Frente Amplio para cambiar qué cosas? ¿O cuáles son, sin profundizar, porque ese análisis todavía se está haciendo, alguna de las cosas que el Partido Comunista diga, bueno, esto lo queremos modificar o lo queremos actualizar tal vez? Mira, ahí hay una coincidencia general, no exclusiva, pero no exclusiva, digo, nuestra, no exclusiva ni de los comunistas ni de la lista 1001. Hay una preocupación, una tendencia mayoritaria entre el Frente Amplio en colocar a la fuerza política en el centro, en el verdadero centro de la escena nacional. Esto marca estar mucho más recostado y con los oídos más prestos para las demandas sociales, para la lucha social, cuestión esta que en el proceso de autocrítica se reconoció un poco ese alejamiento que se había mantenido cuando el Frente Amplio fue gobierno, y que había que rápidamente recuperar. Punto uno. Punto dos, fortalecer la estructura orgánica del Frente Amplio. Cuando uno dice, o cuando nosotros creemos entender fortalecer la estructura orgánica, supone que no deben haber diferencias según los lugares de cercanías de la dirección. Sea un comité de base de cualquier lugar de Montevideo, sea un comité de base del interior del país, o una departamental por más alejada que esté de Montevideo, necesita una atención prioritaria de la dirección y que se lo escuche. No es lo mismo para nuestras compañeras y para nuestros compañeros del interior, no es lo mismo atender el interior, de decir voy a hacer una gira, voy a hacer una recorrida por el interior, sino que es mantener una presencia permanente. Es como se le da lugar efectiva para que en ámbitos de decisiones políticas estén presentes representantes del interior del país. Hay una necesidad muy fuerte también, como tercer lugar, a la participación de la mujer. O sea que la cuestión paritaria se volvió para nosotros un tema de todos los días, de seguir mejorando, de seguir eliminando obstáculos, algunos de ellos colocados en nuestra propia cabeza a veces, pero que hay que tratar de que la mujer ocupa el rol que se ha ganado y no que nadie le regala ni que nadie le otorga, porque el Frente Amplio en eso se ha expresado muy fuertemente. Hay que tener en cuenta el peso de la juventud. También esto va a haber que hacerlo en este periodo, la participación de militantes y de dirigentes más jóvenes a los efectos de darle la oportunidad de ir generando los nuevos cuadros, los relevos políticos y no estar a veces sujeto a lo que pueda estar haciendo la biología con cada uno de nosotros. Yo creo que la generosidad en política se marca también a partir de que cada uno de nosotros vaya dando un paso al costado, que no es irse para la casa, que no es quedarse atrás, sino que ir acompañando el proceso de trasladar experiencia y que ellos mismos vayan haciendo los propios jóvenes del Frente Amplio en este caso. Entonces, para que todo esto pase y para colocar al Frente Amplio en una sustancia totalmente distinta, en un marco de disputa política distinta con las intenciones del gobierno de nuestro país, que muchas veces intenta rebajar las conquistas, hay un mojón esencial que es el 27 de marzo en la campaña por el referéndum, en la campaña que nosotros impulsamos del voto sí a derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Entonces, todo el proyecto, todas las iniciativas y todas las expectativas nuestras están enmarcadas a nivel de calendario en el triunfo del referéndum por el sí el 27 de marzo y en mejorar la capacidad de representación y de estructura del Frente Amplio a lo largo y a lo ancho del país. Castillo, dos últimas preguntas, porque se nos ha agotado el tiempo que teníamos para el reportaje. La primera, la victoria de Fernando Pereira, con los guarismos con los que Fernando Pereira logró
la victoria en las elecciones del Frente Amplio, que incluso han dejado heridas en algunos colectivos, pero eso es pregunta para otro momento en todo caso. Le da, no digamos carta verde para hacer cualquier cosa, pero sí le da un ancho de espaldas determinado para llevar adelante las reformas que él mismo había planteado en la campaña electoral. Sí, bueno, yo creo que sí, si tenemos en cuenta la forma de dirección, la forma colectiva de dirección, si no se pierde de vista que el Frente Amplio no es un partido político común o no es un partido político similar a otros, sino que es una coalición donde hay sectores políticos y partidos políticos, pero también hay bases, hay movimiento. Entonces, si tenemos en cuenta esas dos cosas, la necesidad de la búsqueda permanente del equilibrio para fortalecer la unidad que decíamos al inicio, me parece que es mejor tener un presidente, o en algunos casos haber tenido una presidenta, con un respaldo electoral importante. Yo creo que esto será posible y en la medida que trabajemos todos, creo que se va a poder concretar. La última, Castillo, con respecto al tema de la dispersión, mucho se ha hablado, incluso desde la elección de octubre del 19, con respecto a la dispersión electoral que hay dentro del Frente Amplio, que muchos dicen, bueno, podemos tener matices, pero no puede haber 50 caminos para llegar al mismo objetivo. ¿Qué piensa usted y cómo se podría o debería trabajar en esa materia? Porque si uno ve los resultados del plenario nacional en la última elección, desde la lista 77 a la 800.000 hay varias expresiones, no 50, pero varias. Sí, es verdad, todavía sigue habiendo muchas. De todas formas, una primera experiencia, a mí me parece que a nivel nacional fueron 18 las listas que se presentaron a competir en la interna, ya es un número sensiblemente menor a que lo que habían sido a nivel de las elecciones nacionales, o sea que es una primera medida. Uno puede ver reflejado en varias listas que se presentaron en las elecciones internas que hay un conglomerado de sectores y de partidos adentro de la misma lista. Bueno, nosotros mismos, la 1001, somos uno de ellos, pero no somos los únicos, en la cual aspiramos a que se formen efectivamente colectivos o equipos que fortalezcan a cada lista y fortalezcan el Frente Amplio. Bueno, eso decirlo es muy fácil, después cómo buscamos la forma para concretarlo seguramente sea algo más difícil, pero ojalá que todos y todas hagamos el mismo análisis político de la necesidad de facilitar un poco más las cosas, porque después se torna bastante complejo y disperso el electorado. Entonces, bueno, no será ese el único tema a cambiar, no será ese capaz ni siquiera el principal, pero es un tema que nosotros todos hemos analizado y que buscaremos la forma para resolverlo. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gran abrazo.